¿Cómo está la comunidad de Algoritmo Conexión? Feliz sábado 8 de julio. Una vez más acá, esperando que sea de su agrado los invitados que voy a tener el día de hoy. A esta pareja la conocí en la Universidad Central, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, disculpe, en las aulas de clase. Y desde allí, amigos, luego fueron noviecitos, hoy son un matrimonio de larga trayectoria que se ha dedicado durante largo tiempo a la producción de cine. Pero vamos a dejar que sean ellos, Reinaldo Quijada y Patricia Marinelli, quienes nos hablen un poco de digamos, este hermoso sueño, como lo he denominado yo, un dúo de grandes soñadores. Aquí está contestado Reinaldo, vamos a invitarlo. Se llama la productora de este par de chicos jóvenes venezolanos que, perfecto, mejor. Esto es lo que le llaman un trabajo de producción, preproducción. Y no podía ser de otra manera. Claro, claro, perfecto. ¿Cómo debe ser? Y que así todo humilde, como se los enseñé. Y que hay así una cosita, pues. Sí, un detallito allí. Mira, feliz y contento de tenerlos aquí en Algoritmo Conexión. Esta es una comunidad que de alguna manera representa no solamente temas de crecimiento espiritual, sino también de qué estamos haciendo los venezolanos fuera de nuestras casas, fuera de nuestro hogar, digámoslo de esa manera. Entonces, bienvenidos, Gracias. bienvenidos. No sé, nosotros súper emocionados y contentos de formar parte de este espacio y de que nos hayas invitado y que lo pudiéramos hacer posible ahorita, ¿no? De verdad que sí. Además que, bueno, eres tú, pues, se trata de ti y nada. Oh, No por nada. Siempre un gusto. sí, sí, nada, no, con mucha humildad yo los recibo. Más o menos de cuántos años estamos hablando de esta unión. Yo creo, 2007, 2006. yo creo que ya En los años 1600. Más o yo creo menos. que ya sus tantos, porque yo te conocí a ti en qué, tercer semestre, una cosa así, Sí, más o menos. más o menos. Sí, Entonces, calcula, por lo menos Desde el 2006 a 2007, más o menos. casi 20 años, casi. Joder. Por ahí vamos. sí, bueno, porque si estábamos hablando entre telones de la edad de mi hijo, él va a cumplir 26 y yo llegué a la UBA y él tenía 4 años. Así es. Exacto. Bueno, ahí está. No tiene Entonces, 5. Ahí está. y un poquito más al frente los conocí a ustedes, pero ustedes se conocieron allí o ya se habían visto por otros lados. No, en la UBA. En la UBA. En la UBA, wow. En el segundo, ni me No acuerdo. me acuerdo, pero en la UBA, no, bueno, yo creo que por sobre el segundo semestre. Sí, sí. Sí. Primero éramos panas. Yo estuve en el friendzone. En la friendzone, sí. ¿Estuviste en la friendzone? Wow, este cuento no lo sabía. Logró salir. Pero no logré salir. Persististe. Sí, claro. Él echaba broma y que esposa por los pasillos, esposa. Y yo, sí, esposo. Y ya caminando. Pero esperé mi momento. Tú sabes que los momentos llegan, pana. Esperé mi momento y ahí suacatán. Ay, rey, por Dios. Ay, qué bueno. Y ahora, bueno, como que escuché yo en estos días, me dio demasiada risa y que sí, ellos son más unidos que las frutas de cerámica. Ay, Dios. Los adornos de frutas de cerámica que ponen en las mesas. La abuela. Bueno, ahora vamos a hablar un poco este, me imagino que ustedes ya siendo comunicadores sociales empezaron a hacer sus mini producciones o sus pequeñas producciones dentro de la universidad. Y más allá de eso, siempre supieron que era lo que les apasionaba. Recuerdo que en algún momento incluso yo llegué a intentar hacer un personaje que Rey me propuso. Yo sueño con hacerlo. Rey Sueño. todavía, ¿viste? Sí. Sí, Ahí, eso está ahí. me acuerdo.
ese guión todavía está por ahí guardado. Y siempre dice, ella es ese personaje es Ellie, es Ellie, es Ellie. Así que cuando lo saque a flote, ya sabes que está ahí el personaje para ti. Sí, bueno, fíjate, y la primera propuesta que yo recibí para hacer ese tipo de trabajo fue de ustedes. No se concretó, pero después vinieron otros roles y yo incluso llegué a participar en el de Guppy, ¿se acuerdan? Sí. En, Cale- en- Ganaron sí, Catalepsia, ¿ah? ganaron Creo que un ganaron un premio en la premio en la UBA. UBA y Sí, todo. Octubre. ellos ganaron. Sí, sí, Y, sí. pequeños papeles en varios cortos y tal, y yo decía, bueno, pero yo, el estrellato. Puedes decir La Meryl Streep de la UBA. descubrió, Ah, que Rey te descubrió. exacto, él fue el que me descubrió. Y me hubiese gustado. Y ahora que con los años tú empiezas a ver un montón de cosas, y Oye, wow, queda así como, me gusta esto. ¿Cómo se llama o en qué consistía el primer trabajo que ustedes hicieron juntos? El primer trabajo que nosotros hicimos juntos, aquí me ponchaste. El primer trabajo que nosotros hicimos juntos. de cine, dicen, pero en la UBA. general, ¿de cine o en general? Sus primeros pininos tienen que haber sido los trabajos de la UBA. Sí, de la Sí, UBA. los cortometrajes. Exacto. Nosotros cuando estábamos cercanos a terminar la carrera, nosotros trabajábamos en un campamento Rincón Grande y Aragua Aventura. Trabajábamos en la gestión de eventos y tomando fotografías y todas las cosas. Y ahí se nos ocurrió, bueno, vamos a ir comprando poco a poco equipos y vamos a ofrecerlo a los compañeros para hacer los cortos y tal y qué sé yo. Y una cosa fue llevando a la otra, empezamos haciendo cortos. Y una cosa fue llevando a la otra. Luego estuvimos haciendo también, hicimos en su momento algunas bodas, algunos comerciales pequeñitos en Maracay, Y ahí mismo, videoclips. sí, pero también fue como muy inmediato, porque mientras hacíamos eso, nosotros teníamos claro que nos queríamos ir a hacer la maestría afuera. Entonces, sucedió, bueno, no sé si recuerdas que en esa época nosotros tuvimos una tragedia en mi familia, y eso fue como Sí. el que dijo, mira, es por eso, o sea, vamos a trabajar en esto, vamos a ahorrar y vámonos a hacer las maestrías. Rey en dirección de cine y guiones y yo en producción y dirección de arte. Entonces, eso fue en el 2012, 2011. Entonces dijimos, bueno, el Rey me dijo, pues entonces nos casamos. Nos casamos porque nos vamos a volver a Venezuela y yo, bueno, dale, pues ya fue. Entonces, trabajamos en eso y pues, bueno, sí, estamos ahora aquí. en este equipo. Pero sí, nosotros empezamos allá en Maracay, en la UBA y sobre todo en eso, o sea, bodas, uno que otro comercial, videoclips, cositas como esas. Tuvimos también Mucho cortometraje. Tuvimos también amigos que nos ayudaron, que nos Orientaban. orientaban, que nos mostraban un poco cómo funcionaba el negocio. Y entonces a partir de allí, pues, nosotros fuimos avanzando. Sí. Eso. Y eso ha sido un no parar desde ese entonces. Pero fíjense que ustedes, en las dos áreas que se prepararon, que fueron formándose, se complementan una con la otra. O sea, porque absurdo habría sido que los dos estudiaran guiones, que los dos estudiaran, o sea, cada uno justamente para que sea un equipo que ofrezca todo o que permita ampliar la proyección del área cinematográfica. Me parece excelente. ¿Tuvieron ustedes entonces en Venezuela en esa época que fue un poco pujante con algunas producciones muy buenas del cine venezolano, que fue más o menos entre esa época, entre 2010 y 2000 y hacia adelante? ¿Qué les parece digamos, mm, ese repunte que tuvo el cine en ese momento? ¿Sabes qué? O sea, fue un repunte muy positivo, muy interesante y que sin duda abrió puertas en muchas cosas. O sea, por ejemplo, a ver, películas como desde aquí,
que ganó Venecia. O sea, el cine venezolano empezó Sí, a proyectarse en el exterior. a proyectarse en el exterior. Sin embargo, cuando decidimos irnos, nosotros no pudimos, lamentablemente, vivir eso, Ni crecer ni crecer dentro de eso. A nosotros nos tocó, porque bueno, así también lo decidimos. Una vez nosotros salimos en el 2012, nos tocó hacernos afuera. Nos formamos fuera. Nos tocó hacernos afuera. Entonces, nosotros siempre mantuvimos un poco como ese sueño inicial que nació allá en la universidad con nuestra productora, con Ray Films, que hoy en día seguimos haciendo cosas con ella. Siempre mantuvimos ese sueño, pero nos tocó hacernos afuera. Entonces, nosotros primero estuvimos en España, en Barcelona, donde estudiamos nuestras maestrías y tal, y por circunstancias de la vida, o sea, Sí. nuestro objetivo era quedarnos en allá. Barcelona, y por circunstancias nos salió una oportunidad en Ciudad de Panamá. Y bueno, y así como salió la oportunidad, la cogimos y nos lanzamos en la aventura de Panamá. Justo Panamá en ese momento estaba en pleno crecimiento y estaban haciendo las leyes de cine y venía una película grande justo de Hans Stone, de Jonathan Jakubowicz, venezolano. Entonces dijimos, ¿y qué? ¿Sabes qué? No importa cómo, porque era, digamos, el primer proyecto grande en el que íbamos a entrar. Esa es la película de Manos de Piedra Durán. Exactamente, Manos de Piedra. Entonces, ¿y ustedes qué rol desempeñaron en ese film? Honestamente, empezamos y que, bueno, mira, le mandamos... yo era el que le llevaba la ropa, no importa, pero estuvieron allí. Sí. Cuenten. Fue muy cómico porque nosotros cuando nos sale la oportunidad en Panamá, nos vamos para allá y nos venimos para acá. A mis padres, su trabajo lo traslada también a Panamá, y me acuerdo que mi papá me manda la ley de cine que estaba recién saliendo, la ley de cine panameña, y me manda la noticia de la película. Entonces nosotros empezamos como a ver cómo hacemos para entrar en esa película, porque la idea era, coño, hay que entrar allí. Literal, éramos una piña bajo el brazo. Le escribíamos todos los días a Claudine por correo y que, hola, somos venezolanos, estamos acá en Panamá. Sí. Y Claudine y que, chicos, aún no estamos buscando gente, pero tranquilos que los tenemos. Y que nosotros y que, hola, Claudine. Y Claudine y que, bueno, tranquilos que vamos o sea, ya no sé, correos iban y venían. Total que dijimos y que, bueno, Rey, esto como que no va para adelante. Vámonos a la oficina del departamento de extra casting. Hacernos fotos para hacer extras. Entonces, entramos como extra. Entonces, en una de esas, un compañero panameño ve la foto de nosotros y le dice a la directora de casting, pero ¿qué hacen estos niños? O sea, ¿qué hacen ellos aquí como extras si ellos son de cine? Vamos a ficharlos para nuestro departamento. Llaman a Reinaldo. Entonces, Reinaldo entra en el departamento de extra casting. Total que, bueno, a mí no me habían llamado todavía. Y yo digo, bueno, nada, Rey, todo suma. Y además para ir agarrando currículum, una película como esta no importa, yo sigo de extra. Estoy yo sentadita, me acuerdo, en el Ringcore, donde está la pelea de boxeo, en la parte de adelante como si fuese periodista. Y me llega Reinaldo con la directora de casting, Pati, salte que vas a trabajar con nosotros en el departamento de extra casting, porque se fue una persona, no sé qué fue lo que pasó. Así que entras con nosotros directamente y quedamos dentro del departamento de extra casting. Los dos, trabajando, coordinando más de 600 extras diarios. Entonces, bueno. Sí, y después la película, el script renunció, yo no sé cómo fue, no me acuerdo, no recuerdo muy bien cómo fue, y él quedó en las últimas semanas de rodaje como script de Hans Stone. Así que bueno, eso. ¡Wow! ¿Viste? Es que cuando, mira, dicen, esta cuenta se llama Algoritmo Conexión por eso, porque siempre, y con las historias que se cuentan aquí, yo compruebo que, mira, cuando te toca, y que te quiten y que te pongan. O sea, es verdad, sí. Verdad. Claro, pero fíjense, ahí hay varios aprendizajes interesantes. El primero es persistir. Si no somos persistentes, perseverantes, ¿a dónde vamos a llegar? Porque
tal cual como, no sé si ustedes reconocen a Useche, a José Luis Useche, que él es actor y director, él vive en Nueva York, él es un alto pana, y él siempre me dice, el éxito o el momento indicado en nuestras vidas no va a llegar, así que, ¿estás durmiendo? ¡Ey! Claro. Despiértate que estoy aquí. O sea, tú tienes que estar allí en la onda, en el momento, activado, porque si te agarra durmiendo, te friega. ¿Qué Exacto, hicieron ustedes? Lo que tenían que hacer. Bueno, no importa, que necesita que le sirvan el café a Edgar Ramírez. Bueno, soy yo. Yo exactamente. soy, Yo, yo soy la que le va a llevar los pantalones que se va a poner y le limpia el sudor cuando esté peleando. O sea, no tengo peo. Y, exactamente. y así, y así funciona la vida. Y fíjese, ese relato no contaste sino eso. Estaban donde tenían que estar. Y era para ustedes. ¿Y qué tal esa experiencia? Porque no es lo mismo, caramba, hacer un cortometraje sin restarle importancia a lo que cada uno de nosotros hizo. No es lo mismo estar allí haciendo un cortometraje de la universidad a, coño, estar ya dentro Del merengue de la calda, pues. con Robert De Niro, Joker y todos ellos. ¿Qué siente que aprendieron? Yo creo que, a ver, yo creo que para nosotros ese proyecto fue un punto de partida. O sea, el haber estado allí fue realmente un punto de partida porque primero nos abrió puertas en Panamá. Conocimos Conocimos, buenos amigos, nuestros amigos hermanitos, ahora los conocimos también desde ahí, a raíz de eso. correcto, conocimos el medio, el local, conocimos de todo, o sea, desde las personas que se encargan del catering y la comida hasta los gaffers, los eléctricos, o sea, ese proyecto nos permitió conocer mucho el Y medio cómo se mueve y eso. cómo se mueve Panamá, todo el tema, ¿no? Y a nivel y que eso fue invaluable, o sea, eso fue maravilloso porque a partir de allí nuestro camino fue mucho más directo, o sea, no directo, sino no fue no era tan complicado porque ya conocíamos gente, ya habían contactos. Exacto. Entonces ya Hicimos muy buenos amigos, como hicimos te digo. buenos amigos, ya hicimos contactos, no sé qué cosa. A partir de allí nosotros empezamos a meternos porque Panamá se mueve mucho con el medio publicitario. Entonces nos empezamos a meter a filmar comerciales de televisión, Mira, de para acá también proyectos. Estar en vino la movida, eso era. por ejemplo, Ese proyecto nos significó a nosotros arrancar aquí. exacto, fue como la punta de Sí, y a nivel de experiencia, bueno, pues imagínate, o sea, la experiencia allí fue, o sea, estamos hablando de una película enorme en valores de producción, Sí. en todo, o sea, el manejo, la jerarquía, o sea, porque claro, tú vienes de una escuela, tú en ese momento hay que ponernos yo creo que en contexto de que nosotros veníamos de una escuela de cine, veníamos recién graduados haciendo cortometrajes y claro, que la escuela te enseña cosas, pero hay cosas que tú la aprendes en el Es en trabajo. la práctica, en la práctica. Claro, el manejo, cómo debes manejarte, cómo es cómo funciona. No, y que hay cosas que Entonces, no, eso que dice Rey, hay cosas que no te enseñan en la universidad porque son cosas que son, y cada producción es única. O sea, no es que Eso también. yo te puedo decir, mira, este es el ABC de una producción. Sí, sí hay un ABC de producción, pero cuando tú estás en el momento, surgen imponderables, dirían por allí, imprevistos. Después sabrás el por qué digo el imponderable. Surgen imprevistos y que tienes que ejecutar según la necesidad y lo que te exige la producción en el momento. Entonces nunca va a ser igual una producción a otra. Claro, Entonces eso, claro. entonces, Y eso que tú hablas de la producción es lógico, porque, por ejemplo, ya vieron la última película esta que se llama La Ballena. a mí me ¿sabes que no la he raspaste. visto? A mí me raspaste. ¿Sabes que no la he visto? Y aquí debo decir, Me lo raspaste. siento, pero no la he visto, no he tenido la oportunidad. Pero ¿y qué le pasa a estos cineastas que no ven cine? No, lo que pasa es que me pasó que cuando llegó a Panamá, nosotros estábamos fuera de Panamá. Estábamos en uno Estábamos con un proyecto, una cosa. Y cuando regresamos, que después te decimos. y cuando regresamos, ya le habían quitado de cartelera. Entonces, y todavía yo creo que todavía no está ni siquiera en Netflix. No sé. Entonces, no la hemos visto, no hemos podido ver. Y pensando cómo fue que yo la vi.
Bueno, anyway, a lo que voy. Así como ese ejemplo, puede haber muchos que se circunscriben a el desarrollo del film en un solo espacio. Esa película no sale de la sala de una casa. No es lo mismo una producción como esa, Exactamente. ¿verdad? Y no solamente en inversión, sino en el número de personas que participan, lo que representa, mudarse de locaciones, viajar, hacer diferentes, lógico. Y yo creo que incluso eso llevado a otros planos de la vida también funciona igual. Sí, sí, O sea, nada, sí. nada. No, porque es que las relaciones de pareja, las amistades, los trabajos, los proyectos personales, o sea, todo funciona así, nada es igual a otro. Tú puedes aprender cómo se lleva un script, pero es que el script de cada película también va a ser diferente. Hay detalles de detalles. Por ejemplo, en este plano, el cuadro está siendo tapado por Patricia. Ah, me quita, tranquila. No, mentira. Pero esos encuadres, tú tendrías, en circunstancias diferentes a esta, tú tendrías, por ejemplo, más cuidado de cómo sería la toma. A menos que, porque a mí me ha dado por hacer fotografía. Ah, bueno. Sí, sí. Y entonces tomé una foto iba caminando y esos detalles que ¡pum! Captan tu atención, una tabla con un huequito. Pero me llamó la atención no el huequito, yo había visto era que de esa tabla estaba guindado un Cristo. Ay, Dios. Imagínate. Sí, y me llamó la atención y yo, cuando le hago la foto, pero de repente digo, oye, ¿y este huequito? Claro, yo tomo fotos es con mi teléfono, no tengo una cámara profesional, entonces empiezo a tratar de ver a través de ese hueco más lo que hay detrás, y en ese encuadre, bueno, busco fotos que me quedaron movidas, se las muestro a alguien, que por supuesto, probablemente no conozca mucho de fotografía. Me dice, pero no está cuadradita. O sea, entonces yo le dije, hasta eso ha cambiado. Pues yo me acuerdo cuando uno veía los documentales, y ustedes eso también deben saber mucho, que si la persona no estaba cuadradita, viendo la cámara, no, ahora incluso La zona, hay tendencia de que la cámara está y el entrevistado puede estar viendo para otra parte incluso, exactamente. en una esquina, en la otra. Se puede mover, antes no, que la cámara no se puede mover y tal. O sea, hay tendencias del cine, de la fotografía, de todo lo que esto involucra como arte, que van variando y sobre esa marcha también ustedes tienen que ir eh, actualizándose, entendiendo cómo es la movida de todo esto, me imagino, ¿no? Sí, así es, así es. Así es. Yo Así me es. acuerdo que con los cortos decíamos, las sombras, no se pueden ver sombras, pon la luz, el gaffer, no sé qué. Entonces ahora la sombra está justificada porque el plano así lo cuenta. Entonces, Claro, la luz. Sí, La luz. sí, todo tiene su sí. intención. No, y lo que tú dices, por ejemplo, nosotros todavía preservamos como un tesoro un, un, Un volante, un una estéreo. herramienta, un Steadicam, Un una Steadicam. herramienta de trabajo de No la tengo filmar, acá ahorita. que es un volante, ¿ok? Es un volante donde está el volante y tú pones la cámara. No sé La si tú te acuerdas. cámara. Claro, claro. Bueno, ese estativo, vendría siendo como una especie de precursor de los gimbal de hoy en día. Entonces, hoy en día nosotros lo mantenemos por eso, por un tema de que es como un tesoro, porque fue como las primeras cosas que nosotros hicimos con él y como lo que tú acabas de decir, cómo ha ido ¿Cómo evolucionando, evolucionó? que ya hoy en día lo mismo, ¿cómo se llama? El Ronin 2, el Ronin 2 es un volante con el gimbal en el medio y un aro con el gimbal en el medio. Entonces, al final, yo creo que como todo trabajo, o sea, en la medida que tú vas avanzando en ese trabajo va a ir evolucionando y tú con él. Es que eso es inevitable, o sea, el medio te hace evolucionar y el medio en el que tú te mueves te hace avanzar en mayor o menos medida de la que tú apliques, o sea, de la que tu esfuerzo haga posible, pero te hace avanzar. O sea, entonces, Por, a- por algo dicen que lo único constante es el cambio. así es, Exacto. así es, así es, Y Exactamente. ocurre en todas las ciencias, en todas. así es.
Y en todas las artes, y en todas las artes. Esto que tú me comentabas de, de, de la manera en que tú estás pintando, no deja de ser arte, no deja de ser arte. Rey, ¿sabes por qué? Porque Edo comenzó con grafitos, con creyones y cosas, y ahora todo lo hace a través de un iPad. Y no deja de ser Y arte. Entonces, el que pinta cuadros no necesariamente es porque utiliza pinceles, acuarela, óleo, y hay muchas formas de dibujar. Ahí están los grafitos, está el creyón, está la tiza, está este, los diferentes. No sé si ustedes lo han visto, una gente que dibuja con unos creyones que parecen como unas tizitas y hacen cuadros tan reales como si fuese realmente el retrato. Yo sigo en la cuenta de una muchacha que hace puros gatos y perros. O sea, con ese de- material. delirante, sí. Entonces ella tiene unas cajas con gavetas de donde saca los colores y va dibujando y son creyones finitos, cosas, o sea, y no deja de ser arte, porque además, bueno, el arte es esto, es justamente eso, una interpretación personal de la realidad que cada quien tiene la oportunidad de ver. Mira, por aquí nos está saludando Tiziana, Dicenza. Sí, sí, ¿cómo estás? Saludos, chicos. Hola, Tizi. Tizi y yo ahora somos super panas porque somos amigas de los gatos. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, vivimos compartiendo cosas bonitas. Y entonces eso. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles han sido sus producciones, ya no, a títulos personal, de Rey Film. Bueno, a ver, bueno, en Panamá hicimos dos cortometrajes. Hicimos los cuatro, un primer corto que se llamó Los Cuatro Reyes y Ese lo vi yo. un segundo corto que se por ahí llamó está el sonidista conectado, Denis Serrano, un amigo de nosotros. Saludos, Denis. Este, Sí, fuera de control. luego hicimos Fuera de Control. Este, mm, después aquí intentamos hacer una serie web que al final no se dio, no funcionó, no sucedió. Y digamos que comenzamos el camino del largometraje, ¿no? El camino a hacer nuestro primer largo. Y ese ha sido un camino que ha tenido sus altos y sus bajos, proyectos que han estado en el spotlight, proyectos que se han guardado, porque así ha sido, proyectos que han estado, que han regresado, proyectos que se han vuelto a guardar. Y digamos que durante ese periodo, que yo creo que son unos 8 años más o menos, nos dedicamos full a hacer comerciales, a dirigir y a producir comerciales, pero puntualmente para proyectos personales de Refilms estarían esos dos cortometrajes. De cine, De puntualmente. cine Si es de puntualmente, publicidad, sí, son más. de cine puntualmente, Y unos 4 guiones que tenemos guardados de estos proyectos que te digo que han estado en el spotlight, se han guardado, se han guardado. sí. Y un poco por lo que comentabas de las pinturas y todas estas cosas, es el proyecto que estamos ahorita moviendo y que estamos buscando. A dónde los llevó? ¿A dónde les llevó? ¿Dónde estaban hace poquito? Estábamos en Cannes. Estamos en Cannes. Lo que pasa es que, para echarse ese cuento, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, durante la pandemia, ¿ok? Yo estaba trabajando en un guión mío, ¿ok? Estaba escribiendo otro guión de otra película, otra cosa. Que Rey conversó contigo también acerca de ese guión, me parece. Correcto, Te entrevistó. que tenía que ver con el tema migratorio venezolano, que era algo que me pegaba muy fuerte, y entonces empecé a escribir sobre eso, empecé a investigar, empecé a conectar con historias, en fin. Es que empezando a escribir el guión, pero la pandemia, yo me imagino que a mí, como mucha gente, me pegó de una manera distinta porque por primera vez, digamos que sentí el bloqueo creativo, lo que es tener bloqueo creativo. Wow. No, sencillamente yo me sentaba en la computadora a escribir y no salía ni una sola palabra. O sea, nada, la apagaba, me iba para el cuarto, me ponía a ver películas, lo apagaba. De hecho, tan es así que llegó un momento que yo le dije a Pati, mira, yo no quiero saber más nada de películas, yo no quiero ver una sola película más. Ya estoy harto, ya la vi toda. Ya las vi todas, no quiero saber nada de cine.
no sé, Wow. entonces, bueno, sucede que mientras estábamos estudiando cine en Barcelona, investigando proyectos y tal, yo me consigo con el line painting, me consigo con el arte de pintar con la luz. Y buscando como esa idea de, coño, ¿qué hago para salir de este peo y para oxigenarme creativamente hablando y tal? Ujú. Yo me reencuentro con un documental sobre eso. Yo me reencuentro con eso que había guardado en la universidad. El de Sonido. El arte de una artista hermosísima, venezolana, pero es una fotógrafa invidente. Ella se llama Sonia Soberano. Y entonces hace cosas bellísimas, ¿no? Entonces, yo empecé a reconectar con eso, empecé a conectar con eso y empecé como a investigar, coño, esto me gusta, esto está chévere, ¿qué pasa si, no? O ¿por qué no? ¿Qué pasa si? Vamos a ver. Yo tenía ahí mi cámara guardada, tenía una linterna por ahí que tenía guardada, y entonces No, la linterna la fuimos a comprar. la fuimos a comprar. Reinaldo tenía una linterna, pero la linterna no andaba mucho, no tenía tanta potencia, y cuando él le agarró ese gustico me dice, tengo que salir, porque aquí estábamos programados por horas de salida y por sexo, o sea, mujer y hombre podían salir un día las mujeres, otro día los hombres en tal hora, por número de cédula. Entonces, Rey, que yo tengo que ir a comprar una linterna como sea. Total que en su hora de salida para ir a hacer las compras del mercado, consiguió la linterna. Entonces ahí fue Fui a donde... buscar la linterna y tal, ahí la traje y empecé a jugar con la cámara y la luz. Empecé a jugar con eso, a ver, y a buscar referencias, investigar sobre artistas, sobre esa movida de light painting, qué es eso, cómo se come, cómo es la vuelta, qué sucede, y investigando, viendo cosas, me doy cuenta que yo no estaba haciendo light painting como tal, me doy cuenta que yo estaba era dibujando, yo estaba una cosa que llaman light drawing, o sea, que es el dibujo con la luz. Yo lo que estaba era haciendo un dibujo, un boceto. Y bueno, resulta que al darme cuenta de eso, comienzo a tratarlo como una pintura, comienzo a trabajarlo en el entorno digital, a componerlo, a agarrar esos trazos, componerlo, agregarle color y tal, y que eso, y empiezo a hacer una obra, empiezo a crear una obra plástica, ¿no? Que yo llamo la forma de la luz. Y entonces me recuerdo que en ese interín yo empiezo a hacer la obra, en ese momento, no sé, hice como 50 obras en ese momento. Los empiezo porque yo no tengo ni idea, yo no sabía nada, absolutamente nada del mundo de arte. O sea, cuando te digo nada, es cero. O sea, ni siquiera cómo funciona una galería, cómo es el tema de qué es. O sea, ok, el cine son festivales de cine. En el arte, ¿cómo es eso? Esos son bienales, esos son ¿Cómo nada. es? Y entonces empiezo, coño, a preguntar, a investigar, hablo con una galerista, consigo a través de un amigo el contacto con una galerista aquí en Panamá, con Gladys Bortot, una hermosa persona que me dio la oportunidad de exponer por primera vez en una galería. Te cuento que todo esto en pandemia, ¿no? Todo esto en pandemia. Con los horarios de salida, ella por suerte vivía cerca y nos dice, él quería imprimir. Entonces, ahí es donde llegamos. Eso, Ahí es donde llegamos. Sí. Entonces, claro, cuando yo tengo eso digital, la primera pregunta que nos surge es cómo lo saco de la computadora, cómo lo hago físico. ¿En qué material? ¿En qué material? O sea, esto es papel, esto es lienzo, ¿esto qué es? ¿No? Y entonces consigo el contacto a través de un amigo, de un tipo que es un crack, un duro en impresiones y todo lo que tiene que ver con fotografía y arte fino, lo que llaman el fine art y todo el arte digital y tal y qué sé yo. Se llama Ramón Lepage, un gran amigo también. Y me pongo con él a ver cómo hacemos para imprimir, cuál debe ser el mejor papel, cómo se debe ver mejor la obra, hacer pruebas de impresión, tal y qué sé yo. Entonces, resulta que las obras se empiezan a mover ¿cómo se llama esto? En ferias de arte, se van a distintos lugares, ¿no? Y me surge la necesidad de imprimir en grande. En formato grande. O sea, ¿cómo hago para llevarlo a formato grande? Y resulta, que aquí es donde conecta un poco el tema, resulta que uno de los únicos lugares que tenían, o uno de los lugares
no de los únicos lugares, pero el lugar que tenía las impresoras para imprimir en formato grande y que lo trabajaban como una obra de arte y no como una pieza publicitaria, era el taller del maestro Cruz Diez. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Entonces, el taller del maestro Cruz Diez aquí en Panamá. Y entonces, un día yo converso con eso con mi papá y con Patricia, y lo conversamos, ¿no? De coño, que el taller del maestro Cruz Diez, no sé qué cosa, tiene tal y qué sé yo y tal. Y mi papá se echa a reír, mi papá se ríe y me dice, ¿tú quieres ir al taller? ¿Tú quieres visitar el taller para que averigües cómo es la impresión? Cómo es la impresión y la cosa. Bueno, resulta que mi vecino trabaja en el taller. Él es el tío de los nietos de Cruz Diez. De los nietos de Cruz Diez. Y entonces, yo no puede ser, o sea, y nosotros empezamos, yo le digo, ¿qué es esto? O sea, por favor, yo necesito ir para allá, yo necesito ver cómo es, yo necesito imprimir en grande, yo quiero enviar esto a una galería en ese momento, quería enviarla para una galería en Madrid, coño, tiene que ser un formato más grande. Entonces resulta que hablo con esta persona, con Juancho, con Juan Mendoza, y él me lleva para el taller. Pero ellos tienen un apartado de audiovisual, un área de audiovisual que era el que cubría en vida todas las entrevistas y toda la documentación del abuelo, del maestro Cruz Diez. Entonces, perdón que le diga al abuelo, pero es que como conversamos con ellos todos los días, el abuelo entonces quedó el abuelo Cruz Diez. Entonces, y él dice, coño, vamos, Rey, tú trabajas así, yo trabajo con una productora grande de Alviñana de España, Rey era el productor ejecutivo acá en Panamá de la productora, y entonces él dice, yo quiero que tú vengas. Pero Rey le decía, yo quiero ir por lo de las obras, no, pero yo quiero que tú vengas a ver el departamento de audiovisual, a ver cómo le hacemos un refresh, y bueno, Rey, que, ok, yo voy por lo de audiovisual, veo qué es lo que me quiere mostrar, pero tú muéstrame el tema del arte porque yo quiero ver cómo imprimo mis obras. Y entonces, bueno. Claro, por supuesto, en ese momento, a ver, yo creo que todos los venezolanos sabemos quién es Cruz Diez. Sí. ¿Ok? Y en ese... Deberían. Todos sabemos quién es Cruz Diez. Debería. Y coño, Cruz Diez, arte cinético, tal. ¿Ok? Y ahorita digo, ¿por qué arte cinético y no color? Ahorita. Entonces, voy al taller, y yo cuando entro a ese taller, yo no te puedo explicar, o sea, o sea, yo entrar en ese taller, yo entendí lo que era un maestro, o sea, lo que era un artista de esa envergadura. O sea, ese taller es una de las cosas más maravillosas que yo he visto a nivel de arte, o sea, de cómo se hace una obra de Cruz Diez. Eso es algo bellísimo, es algo maravilloso. Y fue algo que me enganchó así de una. Y entonces ahí comienzo a preguntar a vainas del color, las cosas, me empiezo a entender que realmente Cruz Diez no es el maestro cinético, sino que es el maestro del color, así tan eso. Él fue un gran pensador, o el último gran pensador del color, o sea, el color, ¿no? O sea, entonces, ahí empiezo yo, coño, ok, aquí hay algo. Aquí hay que hacer algo. Hay que contar algo. Aquí hay que hacer algo. Y entonces nosotros empezamos como a asesorar un poco a Juan y a la familia en cómo adaptar un poco ese estudio para que tenga otras funciones. Y entonces, un día, Juan me pregunta, oye, Rey, en el 2023 es el centenario del maestro. De su natalicio. De su natalicio. ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer? Es mi momento. Coño, yo le dije, brother, una película. Pero una biopic. Una biopic sobre Cruz Diez. Coño, sí, pero es que ya hay un documental. No. Una película ficcionada. Una película ficcionada, una biopic. Donde un actor interprete así como hicieron con Reverón. Como hicieron con Durán, como todo, exactamente. Entonces... Bueno, dije Reverón porque también era pintor. De arte, exacto, sí, exacto. Y entonces, a todas estas, digamos que desde que nosotros llegamos al taller a imprimir mi obra,
a ese momento, a esa pregunta, pudieron haber pasado unos 6, 8 meses, más o Fue menos. 2021, sí. Y en ese interín, coño, la familia fue muy espléndida con nosotros, o sea, y muy, muy abierta. Y ellos nos permitían ir para allá con el estudio, la cosa. Ellos fueron muy, muy, muy espléndidos, me explicaron el equipo, me explicaron cosas de cómo funcionaba el tema y curioso al fin, yo empecé a preguntar cosas que me interesaban, ¿no? O sea, cómo es esto, cómo es aquello, cómo es tal. Y en ese taller hay un centro de documentación Es una increíblemente, biblioteca, o sea, una ellos biblioteca tienen un museo ahí de Cruz Diez. Es increíble, es una espectacular. biblioteca con material yo comienzo a entender realmente quién es esta persona, quién es primero es quién es este artista y segundo quién fue esta persona, ¿no? O sea, ahí es donde yo comienzo a entender realmente quién fue Cruz Diez, ¿no? Y, y bueno, en ese periodo, como te decía, que pudo haber transcurrido tranquilamente unos 8 o 6 meses, me plantean esa pregunta y yo tenía en la cabeza cómo hago, o sea, cómo yo le explico a esta gente que yo quiero hacer una película de Cruz Diez. O sea, cómo yo le explico a esta gente que yo tengo que contar una historia, o sea, yo tengo que hacer una película de este señor, y de ellos, o sea, de la familia, o sea, del tema. Y de las mujeres, porque las mujeres juegan un papel importante en la vida de Cruz Diez. Y ahorita mismo, hombres de la familia Cruz Diez, solamente está el hijo que queda vivo y el nieto. El resto son puras mujeres. Entonces, Interesante. sí. Entonces, bueno, me hace esa pregunta, yo le planteo la idea. Yo lo que no me esperaba era que él a lo mejor me dijera, vamos a echarle, vamos a darle, dale, ¿en cuánto tiempo tienes el proyecto como para presentarlo? Y yo no sé qué fue lo que le dije, pero lo cierto es que me metí de cabeza con ese proyecto con todo lo que es el Armar dossier, el armarlo dossier, y tal. Llamé por teléfono a un gran amigo, a un creativo de aquí de Panamá que conocí con la publicidad para que me ayudara un poco, venezolano. se sumara, Albio Sánchez, para que se sumara al proyecto y me ayudara con la parte gráfica, me ayudara simplemente a presentar el proyecto, ¿no? Él después sumó también a otra persona, un diseñador gráfico también, que ahorita está José conectado aquí. Daniel, Sir José Creativo. Daniel, Sir Creativo, ahí lo veo conectado. Coño, presentamos el proyecto a la familia y el proyecto gusta, el proyecto nos lo aprueban y comenzamos con la aventura de hacer la película, El desarrollo. el desarrollo de una biopic sobre la vida de Cruz Diez. Entonces, Y ahorita están montados en ese proyecto. y ahorita estamos, ¿Y, sí. y cómo se conecta ese proyecto con Cannes? No, nada, dale ya. Bueno, entonces empezamos con ese proyecto. Cuando ese proyecto a nosotros nos lleva, o me lleva a mí, a París, a conocer el otro taller y cómo era la vida de Cruz Diez allá en París, porque él vivió gran parte o la mayor parte de su vida allá, o sea, él se hizo, o sea, él logró, Sí, estando allá, y como consolidarse. consolidarse. Entonces voy para allá, voy también para Miami, entonces comienzo una etapa de investigación profunda que duró un año, que bueno, todavía sigue, pero que tiene, ¿cuánto? Un año y medio, casi un año casi 2 años, hasta la primera versión del guión. Y, y bueno, tú sabes que el cine se hace por etapas, o sea, una película tú la vas haciendo por etapas, o sea, eso no es que ya tienes el guión Sí, ya, y ya. rodaste. Ahí viene lo bueno. Esa Una vez que tienes el guión, viene lo bueno. Por eso es que antes te dije que habían proyectos que habían estado en el spotlight de nosotros, se guardaron, habían proyectos porque esa etapa, en ese camino, que es el camino del desarrollo, el camino de conseguir aliados que se sumen en la película, el camino De las de inversiones. de todas esas cosas. Levantamiento de fondos. Entonces es un camino wow, muy complejo, muy complicado, y donde hay muchas frustraciones de por medio, ¿no? Y entonces, y que también sucede que hay maneras de hacer las películas, están los fondos, subvenciones
públicas, inversión privada y tal. Entonces, digamos que ese proceso lo fuimos madurando en la medida que íbamos avanzando, ¿no? Con los cortos, con las películas, con todas estas cosas. Entonces ya nosotros habíamos ido a Cannes con un corto, en una oportunidad. Con Los Cuatro Reyes. Con Los Cuatro en el Reyes. 2016. Con Los Cuatro Reyes, ya nosotros habíamos ido para allá, ya nosotros habíamos tenido un primer pantallazo de lo que era una primera experiencia de lo que realmente es ese festival, porque una cosa es lo que se ve en la televisión, que es la alfombra roja y tal, es una parte del festival, es una parte de hecho pequeña del festival. Okay. Está todo el universo del mercado y todo el universo del cine que no se ve en la televisión, ¿no? Y bueno, nos ponemos como propósito que nosotros teníamos que llevar el proyecto, porque todas estas es un proyecto, llevar el proyecto de esta película y enfrentarlo a este mercado. A ver qué sucede, a ver qué... Sí, mostrar a la criatura para ver qué... Para ver qué impresiones hay, a ver qué se comenta, a ver qué cosas se pueden conseguir, entender un poco si es un proyecto que tiene una salida, porque sí, porque una cosa es el corazoncito y otra cosa es pensarlo a nivel en frío. Claro, o sea, si realmente un proyecto como este tendría posibilidades con agentes de venta, con distribuidores, con tal y qué sé yo, y que ese es el lugar para ir. O sea, ese es el mercado, si no es el más grande, debe ser el más grande del mercado de cine global. O sea, ahí te consigues a todos los que estén comprando contenido para hacer películas, están ahí. Entonces, o para hacer películas, están ahí, exacto. Y, coño, el feedback, o sea, lo que recogimos en ese feedback fue positivísimo, o sea, fue buenísimo. O sea, o sea, realmente la película nos demostró, o sea, el proyecto nos demostró que primero hay mucha gente atenta de eso, o sea, hay mucha gente que quisieran conocer sobre eso, que quisieran verlo. Y segundo, coño, que hay gente que le puede interesar mover la película, hay gente importante que le puede interesar, que te manejan varios mercados, o sea, entonces, al ser realmente el ir para allá y enfrentar el proyecto al mercado fue muy positivo. Muy positivo. A partir de allí, interesante eso. por ejemplo, nosotros empezamos a conversar porque estas cosas de las alianzas, el cine se hace con alianzas, entonces empezamos a conversar con posibles aliados en Francia para ver si se entra en una coproducción. Sí, ahorita mismo estamos como en la etapa de sumar aliados y empezar al levantamiento de fondos. Exacto. Entonces, para la peli. Empezamos allí y ese festival nos dio un poco la hoja de ruta de lo que viene después. O sea, ok, de este festival que viene ahora. Bueno, ahora viene este festival, viene este mercado, nos interesa ir aquí. Bueno, nos dijeron esta serie de personas con las que conversamos, con productores, empresas y tal, oye, préstenle atención más a esto, esta película se puede mover bien por aquí. Entonces, digamos que empezamos a construir un calendario que tiene que ver con festivales internacionales y mercados de cine a partir de allí. Entonces, bueno. Ese es el sueño de este momento. Ese es el proyecto en el que estamos montadísimo. De cabeza. Ya se montaron en esa ola, así que bueno, a echarle bastante camomil, ¿cómo es? Yo me acuerdo cómo se llamaba la cera que se le ponía a las tablas de surfear. No sé. En este momento no lo recuerdo, pero bueno, hay una cera que es la que se le pone con mucha paciencia, con mucha calma para no resbalarse en el agua. Entonces, ese es el proceso que ustedes tienen de alguna manera que hacer con mucho cuidado, mucho detalle, para que cuando les toque montarse en esa tabla, bueno, y si se caen, volverse a levantar, porque esa es digamos, la ciencia de todo en la vida. Equivocarse es válido, y caerse también, pero bueno, agarrarse de esa tabla otra vez y volver a
montarse en la cresta, a Exactamente. costear. Claro, 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 es así. Mire, parece mentira, pero el tiempo se nos fue Vale. volando, volando. Y bueno, Instagram no te permite conversar más tiempo. Y antes de que nos corten, eh, me, me contenta demasiado saberles allí, saberles activos, soñadores. Ojalá, estoy segurísima que eso no va a cambiar, que sigan apostando al talento y a esas ganas enormes de hacerse, ni siquiera le llamaría yo famoso, sino hacer lo que les apasiona y nada como eso en la vida, porque ustedes encontraron hace mucho tiempo su propósito de vida y bueno, lo han sabido conducir. Gracias. Ay, yo de verdad, mientras conversaba Reinaldo, yo pensando en gente, ¿no? No sé si de repente a través de esa conexión que hicieron ustedes, o de esos contactos que tuvieron ustedes con Jonathan Jakubowicz, yo adoro ese hombre. Sí, sí, las películas, ¿vieron Resistencia? Sí, Es sí, hermoso. sí, sí. La Bueno, vimos, ¿cierto? La ¿ah? vimos en pandemia. La vimos en pandemia. La vimos en pandemia. Ah, bueno, y los libros de él, de Juan Planchard, o sea, Ujú. de verdad que el tipo es. Yo a poca gente le aplaudo tanto pues, cosas y él de verdad que es un tremendo crack, Sí es un es. crack. Y bueno, entender que pequeños pasos dan grandes logros, grandes victorias, y ustedes lo están haciendo bien. Bueno, Los, espera. los, no, 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 no espere, es que es así. Suéñalo, suéñalo para que se dé, Pati. Y Amén, entonces ya me estarán escribiendo, comenzamos a rodar, y eso va a ser amén, pronto. Que sea pronto, amén. Amén. Gracias. auguro lo mejor, porque además, o sea, la manera en que tú estás contando cómo ha llegado todo, eso no puede ser otra cosa que señales en positivo, luces para ustedes, y es saberlo aprovechar. Eh, lo he comentado aquí en varias ocasiones, el detalle no es ver, sino saber observar, y ustedes lo están haciendo bien. Gracias, Eudi. No sé si bien o mal, pero ahí vamos, No, ahí ¿cómo vamos. dijiste hace un rato? No, ¿Cómo no Ahí estamos vamos. en persona para darnos un Dándonos un abrazo? abrazo, ahí vamos. coño. Yo he experimentado eso en ocasiones en que he ido a Madrid y me encuentro con un gentío, pues o sea que media Venezuela está allá, ¿no? Wow, y de verdad es, ahora mismo me pican los pies por ir otra vez a reencontrarme. Me llama la atención Barcelona también porque tengo gente por allí, está Tiziana, tengo unos familiares también, pero bueno, Ya, ahí veremos. por allá. Sí, por lo pronto, mira, Mira, mucho éxito. ¿Ah? acaba de conectar Elisa, Ah, hablando de Barcelona. ay, Elisa, Elisa, coño, va a tener que verla en diferido, Elisa, vas a tener que verla en diferido. Ok, estábamos hablando de ti, Elisa, y te acabas de conectar, te llamamos, Gobi. Este, y, Disculpa, y Pablo. eso, no desmayar, no dejar que los sueños se pierdan. Nunca dejes de soñar, Así nunca. es, así es. amén. Un abrazo Gracias. grande. Hablando de Barcelona, ¿viste? Exactamente, Pues Elisa. sí. Hablando de Barcelona y de algo que te apasiona a ti también, cine, Elisa. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias Gracias por por permitirnos entrar en ese mundo tan fantástico que es el cine. Gracias, Eudi. Te mandamos un abrazo y seguro nos Igual, vamos a ver. igual. Chao, Aquí Eli. lo dejo colgado. Chao, Eli. Un abrazo grande para todos. Un besote. Hasta el Un abrazo. próximo algoritmo.